sísmicos con esa característica: sismos intraplaca con profundidades de 50 a 60 kilómetros, con magnitudes de 6 a 7,5 grados. No es lo mismo un sismo de 8.1 a 300 kilómetros de distancia que un sismo de 7.1 a 100 kilómetros de distancia. La componente vertical fue completamente la que generó muchos daños en la Ciudad de México y en Morelos, porque fue el brinco que nos dio. De hecho, en el evento sísmico, ahí en el instituto, todos pensamos que ya se le había ocurrido despertar a la famosa brecha de Guerrero, y la sorpresa fue que no, que el epicentro fue en Azochiapan, Morelos, a 12 kilómetros. Las aceleraciones que se alcanzaron en muchos puntos de la ciudad, incluso en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, fueron 3 veces más que la registrada en el sismo del 85. En el sismo del 85, si ustedes recuerdan, las estructuras que tuvieron mayores colapsos fueron aquellas estructuras que tenían periodos alrededor de 2 segundos. En este caso fue periodos de 1 segundo. Entonces, el comportamiento estructural no lo podemos dejar limitado a solo un evento sísmico que haya pasado hace 20, 30, 40 años. Se tienen que seguir haciendo estudios, se tiene que seguir haciendo verificación de la información que se tiene. Y no es que México no se haya presentado ese sismo, o como le decían, que era un sismo atípico. Los sismos no son atípicos. Los sismos ocurren con cierta periodicidad, con cierto periodo de retorno, y hay que estudiarlos. Entonces, este sismo fue particularmente uno de los que más daños ha generado. Nada más en Morelos se habla de que se dañaron más de 15,000 viviendas. Hubo una destrucción de escuelas que afortunadamente, por la hora de que fue, muchos o ya habían salido o ya habían hecho su simulacro y se encontraban afuera. Pero muchas escuelas quedaron completamente dañadas. Afortunadamente cumplieron con su objetivo. Tuvieron la capacidad de deformar, de generar las rótulas plásticas, pero no colapsar. Si no, de la tragedia que estaríamos hablando por ese sismo sería inimaginable en la pérdida de vidas humanas de niños y de adolescentes. Porque afortunadamente las escuelas, los edificios de las escuelas tuvieron esa capacidad. Sí. ¿Tienen alguna información de la edad de las estructuras que sí. que fueron más frecuentes? Sí. Las estructuras tienen en construcción entre las escuelas, hablando de escuelas, entre 30 y 50 años. De hecho, había escuelas que decían que había estudiado gente de la historia, o sea, históricamente conocida. Eran estructuras muy viejas y que al momento de checar los armados, por ejemplo, hablando de las secciones, las separaciones de los estribos pusieron bastantes considerables, pero afortunadamente en donde estaba la conexión viga-columna, los estribos estaban cerrados. Y eso de escuelas de hace 50, 60 años, yo creo que no estaban. Alguien habrá dicho vamos a cerrarlo ahí por la experiencia. A lo mejor la ingeniería mexicana ya estaba preparado o tenía conocimiento por ser estructuras del grupo A. Pero si no hubiera sido por ese cierre de esos estribos, las escuelas hubieran colapsado. Se estudiaban, o sea, era un poquito más estudiado y se cierran cerca de donde hay más momento, cierran sí. más los estribos para soportar los momentos. Sí. O sea, le digo, pero estamos hablando de escuelas que tenían 70, 60 años, algunas hasta 80 años. Otras escuelas tuvieron problemas no por el sismo, sino ya por la antigüedad, y porque desafortunadamente uno de los problemas que también se tiene en México es la falta de mantenimiento a las estructuras. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, otro de los problemas también que se generaron en el colapso de los edificios, pues es el famoso piso suave o piso débil. Tenemos toda la concentración
concentración de masas, acá arriba pondrían los departamentos y acá abajo nada más las columnas para poder tener los cajones de estacionamiento. Y hay un gran cambio de rigidez, entonces prácticamente pues eso fue de lo que generó daños. Entonces, todo este sistema, lo que nosotros hacemos en la investigación, pues es realmente estudiar todos estos efectos sísmicos. Y como les digo, y no nada más a nivel nacional, también se hacen estudios a nivel internacional. Resulta ser que en el departamento de Christchurch, de Nueva Zelanda, el 4 de septiembre del 2010, ocurre un evento sísmico con una magnitud de 7.1 grados, con una profundidad de 11 kilómetros y a una distancia de este distrito casi de 40 kilómetros. Pues agarran los investigadores y grafican, obtienen el espectro de respuesta de ese evento sísmico, desconozco alguna estación o algo, y grafican el espectro de respuesta, y el espectro de respuesta corresponde a un periodo de retorno de 500 años. 6 meses después ocurre otro evento sísmico con una menor magnitud, pero a una profundidad de 5 kilómetros, a una distancia de 10 kilómetros. Este sismo, aunque fue de mayor magnitud, fue prácticamente un sismo superficial, los daños que generó fueron prácticamente nulos. Pero este evento sísmico generó más daños, y ese es un ejemplo de un marco contravento excéntrico, en donde aquí se ve, en la imagen ustedes pueden apreciar cómo se genera la fractura por portante. Vuelven a graficar ahora el espectro de diseño y vean qué periodo de retorno protege ese espectro: 2500 años. O sea, en menos de 6 meses, por la misma fuente sísmica, ocurren 2 eventos sísmicos, mismo lugar. Pudiera ser réplica a lo mejor, pero esto no queda, hay evidencia de que puede llegar a pasar. Vean, así había quedado la estructura el 4 de septiembre y con el sismo del 22 de febrero. Sí. Ahorita, la verdad, primera vez que veo a alguien así que menciona esto, pues que en realidad, o sea, es lo cierto, o sea, te puede afectar más un sismo de menor magnitud Richter que uno de mayor magnitud Richter. ¿Por qué? Porque son las aceleraciones y pega el espectro, son muchas cosas las que tienen. Pero hay veces unos que aquí te preguntan, oye, ¿qué sismo me llega a soportar? Oye, si acá te soportó un sismo de 7, ¿cómo que el de 6 edificio cayó? O sea, son cosas, o sea, a este nivel, o sea, ¿cómo no otros lo alcanzan a entender? Porque inclusive hasta metieron un periodicazo hace varios años diciendo que Tijuana no está para soportar un sismo de más de 7 grados. Oye, por favor, te puede hacer más daño un sismo de 6 grados. Claro. Y eso vale, eso porque la escuela de revista está entre comillas mal, de que nomás agarra el PGA y después se va. Es ajustado, es que es ajustado. Ajá, entonces, o sea, qué bueno que mencionas eso. Sí, mira, aquí en detalle también una de las cosas que a veces tenemos como lidiar como sociedad es, por ejemplo, la mala práctica de muchos conceptos. Por ejemplo, esa costumbre de decir que es un sismo oscilatorio o trepidatorio. Los sismos son los dos. ¿Por qué? Porque tanto tiene componente vertical como tiene componente horizontal. Aquí el detalle es que dependiendo de la distancia y de la profundidad, ¿qué componente nos va a llegar primero? En este caso, les puedo asegurar, aquí fue la componente vertical lo que más dañó, como fue en el sismo del 19 de septiembre. Y pues sentimos el movimiento vertical. Ya el movimiento horizontal fue el segundo que sentimos. Pero todos los sismos tienen las dos componentes, entonces todos los sismos son oscilatorios y trepidatorios, traen las dos componentes. Pero tú te vas a la prensa y ellos te no, fue un sismo, no sé qué cosa, y te empiezan a decir.
Entonces, aquí a lo que voy es que sí tenemos que tener conciencia y saber, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos, el tomar en cuenta todos estos parámetros. ¿Por qué, por ejemplo, para estructuras del grupo A+, que son estructuras de nivel de seguridad muy alto, el manual de diseño por obras civiles me exige todo un estudio ya geofísico? ¿Por qué? Porque yo realmente lo que tengo que garantizar es el estudio de muchas fuentes sísmicas que puedan estar en la zona. Lógicamente que una estructura del grupo A+, hablando de centrales nucleoeléctricas y presas, el estudio geofísico no se va a comparar con el costo de construcción. No voy a hacer un estudio geofísico para un edificio de 4 o 5 niveles, sería un desperdicio. Entonces, yo cuando diseño, yo siempre debo de buscar cuál va a ser la capacidad, o debo de indicarle al proyectista, incluso hasta el propietario, cuál va a ser el nivel de capacidad de deformación para lo cual yo le estoy diseñando una estructura. ¿Qué capacidad va a tener para soportar un evento sísmico? Y desafortunadamente, como decía el compañero, a veces ellos se quieren preguntar, no, pero tú dime qué sismo va a aguantar, de 5, de 7, de 8, de 9. Pues no lo sé, porque todos los sismos son diferentes. Puedo tener un sismo de una gran magnitud a 500 kilómetros donde no me le va a hacer nada a mi estructura. Y puedo tener un sismo de 7 grados aquí a los pies y me la va a tirar. Y va a decir, oye, es que tú me dijiste que aguantaba un sismo de 9. No, pero es que no es eso. O sea, hay que ver todas las variables que puedan llegarse a presentar. Entonces, las estructuras, lo que yo siempre tengo que diseñar es que tengan la capacidad de deformación a tal grado que se puedan desplazar, generen las rótulas plásticas, pero no colapsen, para que los ocupantes, residentes, tengan el beneficio, o sea, tengan la seguridad de que va a estar ahí. De hecho, hay edificios en donde uno debe ser consciente de que si ocurre un evento sísmico y yo estoy en el nivel del cuarto para arriba, yo me tengo que quedar en el edificio y buscar la zona de seguridad. No me tengo que bajar, porque si me bajo voy a provocar más caos. Es más fácil que una escalera colapse a que me quede en un punto de seguridad. Entonces, es lo que yo debo por ejemplo, tengo que tener conocimiento de ellos. Si estoy en plantas 2 hasta tercera, puedo tener chance de salir. Pero ya de cuarto de arriba, difícilmente van a empezar a salir y les va a tocar el sismo, digamos que la parte fuerte del sismo les va a tocar en el transcurso de la escalera. Entonces, ahí tenemos que tener conocimiento de eso. ¿Y por qué? Por eso yo tengo que garantizar cuando diseño que mi estructura va a tener esa capacidad de deformación, que va a poder deformarse. Terminando el evento sísmico hay que salir y no regresar. ¿Alguien ha visto? Ahorita me acordé. Busquen en YouTube este edificio, el edificio de Atlas. Está en la esquina Medellín, no me acuerdo qué otra esquina es. Se cayó después del temblor. Pasa el evento sísmico y no se cae. Y a la hora se ve cómo se desploma. Y es impresionante porque mucha gente ya había regresado. Y afortunadamente fueron pocos, pero por la hora les digo, pero bueno. Y pues lo que no tenemos que llegar es esto. Este es el edificio Nuevo León, en el sismo de 1985. Entonces, todo el diseño de capacidad, primero se va a tener una parte elástica. En cuanto incursione del rango no lineal, ¿qué elementos van a ser los primeros que se van a ver afectados? Primero, elementos no estructurales, muros de mampostería, aquellos elementos que no tienen capacidad de deformarse y son los primeros que se van a empezar a agregar. Posteriormente van a empezar ya los elementos importantes, vigas, y al último
siempre deben de ser las columnas en la menor manera de lo posible. ¿Para qué? Para evitar que colapsen. Debe de quedarse en el estado de prevención límite de colapso. ¿Para qué? Para garantizar un comportamiento dúctil. ¿Yo cómo voy a garantizar ese comportamiento dúctil? Tengo que garantizar que la sumatoria de los momentos que se van a desarrollar en mis columnas, dividido entre la sumatoria de los momentos que se van a desarrollar en las vigas, otra vez, exista una relación mayor que 1. ¿Para qué? Para que yo garantice que los momentos plásticos que se van a dar en mis columnas son más grandes que los momentos de las vigas. Y yo con esto garantizo el efecto o el comportamiento columna fuerte, viga débil. Y esto muchos programas no lo hacen. Eso yo lo tengo que hacer por fuera. Lo tengo que hacer en una hoja de cálculo, lo tengo que hacer a mano, jalando la información del programa y hacerlo de esta manera.